Muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por nuevamente sintonizarnos en este su espacio DocMoc. Y el día de hoy tenemos un tema súper mega especial, y digo súper mega especial porque se puede prestar a la controversia, al desacuerdo, al acuerdo, y bueno, sobre todo vamos a enriquecernos de conocimiento porque pues sí son temas que, no sé si decirlo, si es la palabra como que está a la moda o que es un tema que actualmente pues está lleno de dudas, lleno de algunas discusiones, incluso hasta políticamente. De hecho, me atrevería a decir que políticamente es como lo más complejo que existe en este tema. Y para el tema que vamos a tocar es la terapias de conversión desde el enfoque médico, jurídico y psicosocial. Y para eso, pues por supuesto, necesitamos llenar muy bien de conocimiento. Por lo tanto, tenemos primero que nada a la doctora y también licenciada en Derecho, la doctora Alejandra San Juan, que pues ya saben que ella es prácticamente panelista en este esquema de jurídico y aparte médico también, y nos ha dado temas muy interesantes que tienen que ver con lo jurídico médico. ¿Cómo estás, doctora Alejandra? Hola, buenas noches a todos y a todas. Estoy bien, muchísimas gracias. Espero que tú también lo estés. Y pues en efecto, como comentaste, pues el tema que vamos a abordar el día de hoy, pues sí es como de mucho interés. Bueno, como varios que hayas tenido en tu espacio. Entonces, pero bueno, ahora tenemos como un plus adicional, que es el de pues la licenciada Susana. Pero yo muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Y sí, en efecto, como bien le menciona la doctora y licenciada en Derecho, Alejandra, tenemos también la participación y, bueno, tengo el gusto de saludarla ahorita. Es la licenciada Ángeles Susana Hernández Mercado, es licenciada en Derecho, perdón, en Derecho en Psicología, perdón. Y bueno, ella está con nosotros precisamente para abordar el tema psicológico de este tema tan importante. Licenciada Ángeles, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Y bueno, nada más si nos puedes regalar una breve presentación de una semblanza tuya, te lo agradecería mucho. Hola, buenas noches. Pues muchas gracias. Soy Ángeles Susana Hernández Mercado, como bien lo dicen, psicóloga. Y pues para este tema, nada más comentarles que pues tengo el diplomado en psicología forense y la experiencia de evaluar eh, tortura y malos tratos por medio de la Comisión de Derechos Humanos. Ok. Y esa es la experiencia que tengo para este tema sobre pues la documentación de Ujú. violaciones graves a derechos humanos. Entonces, bueno, pues aquí comentándoles un poco de la experiencia. Muy bien, pues muchas gracias, licenciada, y muy interesante. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, como comentamos, tiene mucho que ver con lo político. Les comento, y bueno, si no, si obviamente me equivoco, ellas me van a corregir, sobre todo la licenciada Alejandra. El Senado de la República de nuestro país, México, me parece que fue el mes de abril, pudo concretar o cerrar ya la prohibición, digamos, definitivamente de las terapias de conversión en México. Eh, Obviamente ahorita pues nos van a explicar qué es una terapia de conversión, en qué consiste. No me quiero yo meter o definirlo incluso porque bueno, no soy el experto, pero para eso tengo mis invitadas. Pero bueno, básicamente tiene que ver con toda esta parte que tiene que ver con el lobby o la comunidad LGBTQ. Y que por supuesto pues es un tema que al menos ellos están celebrando. Por supuesto, va a haber a lo mejor algunas dudas, va a haber discusiones, como yo tengo mis dudas y por supuesto tengo mi criterio, pero obviamente siempre con el debido respeto. Podemos entrar en algún debate, a lo mejor después, pero ahorita lo que importa es que vamos a definir a lo que está hecho. Ajá, lo que ya se hizo, lo que ya se modificó, y por supuesto la definición, en este caso de la licenciada Ángeles, que es de la terapia de conversión, y por supuesto yo un servidor que no sé tanto como ellas en este tema, pero tengo unas dudas y a lo mejor los podemos exponer, y a lo mejor algunas dudas por ahí pude yo recolectar de algunos de los sintonizadores. Entonces, pues primero que nada quiero cederle el micrófono a la licenciada Alejandra, doctora también, siempre me gusta recalcarlo. Y bueno, ¿cómo está esta parte, licenciada, en cuanto a lo que se prohibió?
qué fue lo que se modificó y bueno, por supuesto, no sé si a manera de detalle o a manera muy general, pero que lo podamos entender los que no sabemos conceptos jurídicos. Si nos puedes ayudar con esto, por favor. Sí, por supuesto. Bueno, entonces, como ya lo mencionaste, pues primero vamos a empezar definiendo pues qué es una terapia de conversión, ¿no? Ujú. Aquí sí es bien importante que tengamos tres conceptos fundamentales, bueno, varios, ¿no? Pero creo que de los más fundamentales pues es que todo esto abarca un tema de derechos humanos, como bien lo comentó la licenciada Susana en cuanto a su expertise. También abarca un tema de perspectiva de género, meramente esta cuestión de género, y también abarca un tema pues de consentimiento informado, que creo que inclusive en otras sesiones pues lo hemos estado ya como tocando, ¿no? Como la importancia justo de tener un consentimiento y de que la persona pues esté completamente informada, ¿no? Entonces, primero, ¿qué es una terapia de conversión? Prácticamente para hacerlo de una manera como sencilla para que les entienda, pues las terapias de conversión prácticamente van a ser, es un término que prácticamente va a buscar generalizar todas aquellas prácticas que tienen la creencia de que la orientación sexual y que la identidad de género podrían y deberían de ser cambiadas. Generalmente este tipo de terapias también son conocidas como esfuerzos por corregir la orientación sexual e identidad de género. De hecho, su abreviatura o las siglas se denominan ECOSIG, Mm. por lo que les acabo de comentar. Entonces, aunque realmente este tipo de prácticas pues no están como del todo claro, o sea, qué es lo que se lleva a hacer, ¿no? Entonces esto nos da realmente un ámbito bastante amplio porque pues puede haber desde terapias de choque, terapias de aversión, el uso apropiado de medicamentos, etcétera, ¿no? Que ahorita, bueno, ya la licenciada Susana nos va a comentar un poquito más en cuanto a su expertise, pero bueno, prácticamente, pues si vemos, es un término pues muy amplio, por eso es de que se engloba en este sentido, ¿no? De que prácticamente pues busca generalizar todas aquellas prácticas que van enfocadas a este cambio de, pues como de orientación sexual o este cambio de identidad de género, ¿no? Entonces, pues bueno, realmente, como les comenté hace un momento, pues esto nos puede llevar inclusive desde privación ilegal de la libertad hasta terapias de choques, como ya lo tocamos, violaciones inclusive pues sexuales, obviamente pues todo esto enfocado a la parte de querer cambiar como esta orientación, ¿no? O esta identidad como tal de género. Entonces, un poquito, ya teniendo esta definición, pues un poquito hablando como de los antecedentes, pues a partir de realmente no existe como un registro exacto a partir de qué fecha se empiezan a utilizar este tipo de terapias, ¿no? Las ECOSIG, que es lo que ya mencionamos, que es lo que significa, pero sí existen registros, pues, de diferentes tipos de terapia, pues, que se han enfocado a esta corrección de la orientación sexual más o menos desde el siglo XIX, desde el siglo XX aproximadamente. En teoría, para los años 50 se comenzó el uso o sea, en este mismo sentido de estas terapias, en los años 50 se comenzó el uso de descargas eléctricas asociadas a imágenes pues homoeróticas, ¿no? Entonces, como un método de erróneo, pues de eliminación de homosexualidad. Y bueno, ya de aquí, el origen meramente no fue en México, pero sí, en la década de los 70 en Estados Unidos se empezó a iniciar un movimiento como evangelista, y este movimiento pues se expandió hacia todo el mundo, y fue y dado esto pues fue que empiezan a intervenir otras organizaciones como es la Organización de las Naciones Unidas y algunas ONGs, donde pues empieza a haber esta preocupación, ¿no? En cuanto a este tipo de terapias, y pues en cuanto a este movimiento pues que se empieza a hacer. Está muy relacionado a un tema de religión, evidentemente, y pues también sabemos que pues la población que va enfocado pues más a la población, como ya lo mencionaste tú al principio, que va enfocada a la población LGBT, TTIQA más, y pues que prácticamente pues se considera un grupo vulnerable, ¿no? Que está pues considerado así obviamente pues por las mismas condiciones y por todos estos antecedentes, ¿no? Que una parte pues es esta. Entonces, bueno, eso es un poquito en cuanto a esta parte
histórica y en cuanto a esta parte de definición. Y pues bueno, realmente en México no tenemos un registro de cuándo empezaron a hacerse este tipo de terapias. Ya comentamos que empiezan por ahí del siglo XIX, del siglo XX, que en los años 70 pues en Estados Unidos viene todo este movimiento y de ahí se empieza a expandir como hacia todo el mundo. Pero, por ejemplo, aquí en México, pues realmente sí han existido centros de conversión, que así inclusive se han llamado centros de conversión a lo largo del país, ¿no? Y generalmente, pues estos centros de conversión, pues llegan a ser la mayoría de forma clandestina, ¿no? Que ahorita igual la licenciada Susana nos va a decir un poquito más sobre eso, nos va a platicar un poquito más, pero pues vemos que realmente pues es todo un concepto pues bien ilegal, ¿no? Que se empieza a llevar a cabo. Ahora, dado esto, esta situación que empieza a ver en cuanto a esta parte histórica y en cuanto a esta situación que ya estamos platicando, pues es que surge la importancia pues de que estas terapias pues sean modificadas, ¿no? O sea, de que pues se empiece a ver como esta prohibición. Entonces, esto inicia de hecho desde hace unos años atrás, cuando empieza a ver como esta situación en cuanto a la prohibición de este tipo de terapias, que más o menos empieza como desde el 2020, cuando se empieza a hacer como esta modificación. Y de hecho, ya ahora hablando un poquito de la parte jurídica, a nivel del Código Penal de Ciudad de México, ya estaba contemplado esta terapia o estas terapias, pues ya inclusive como una situación pues ya de delito, ya estaba tipificado. En cuanto al Código Penal Ciudad de México, en el artículo 190, en la fracción cuarta, inclusive les voy a leer un pequeño párrafo justo de ese artículo que menciona: a quien imparta o obligue a otro a recibir una terapia de conversión se le van a imponer de 2 a 5 años de prisión y de 50 a 100 horas de trabajo en favor de la comunidad, ¿no? Este delito se va a perseguir por querella y es una modificación que se hace porque, bueno, esto de querella ahorita les explico cuál es la connotación jurídica. En este mismo sentido, siguiendo el artículo, se mencionaba que a lo que se entendía también por una terapia de conversión, ¿no? Entonces se entiende por terapias de conversión aquellas prácticas consistentes en sesiones psicológicas, psiquiátricas, métodos o tratamientos que tengan por objeto, y menciona inclusive varias situaciones, ¿no? Que puedan tener por objeto ya sea anular, obstaculizar, modificar o menoscabar la expresión e identidad de género, así como la orientación sexual de la persona, en las que se emplea violencia física, moral, psicoemocional, ya sea mediante tratos crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra la dignidad humana, ¿no? Entonces, pues bueno, así lo define como tal el código. Si vemos aquí también el código hace ya como ellos tienen como su propia definición como de una terapia de conversión, pero prácticamente vemos que es como muy similar a la definición que dimos al inicio, ¿no? Entonces, nada más que aquí, pues sí, como una cuestión jurídica, se tiene que detallar justo esta situación de que, o sea, en qué supuestos se va a caer como en esta situación, ¿no? Entonces sí lo establece, pues muy bien, ¿no? Que cualquier tipo de terapia, método, etcétera, tratamiento que pues tenga como objeto pues cualquiera de estas situaciones que acabamos de leer. Entonces aquí igual en este mismo código, en este mismo artículo, perdón, en otra fracción menciona que si la terapia de conversión se hiciere en un menor de 18 años de edad o la persona que no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho, o persona que no pueda o que no tenga la capacidad de resistir la conducta, la pena se aumenta en una mitad y se va a perseguir por oficio. Entonces ahí vemos, es lo que les comentaba, que ahorita lo íbamos a tocar, cuál es la diferencia entre esta parte de querella y de oficio. Si vemos ahí, pues al principio la ley mencionaba esto, ¿no? O sea, prácticamente sí están catalogados los dos, sí están tipificados los dos como delito, pero aquí la diferencia era si era una persona menor de 18 años o que no tenía esta capacidad para poder resistirse o para poder negarse, se perseguía de oficio. Caso contrario, si no había esta situación, se perseguía por querella. En cuanto al término jurídico, cuando la diferencia entre que se persiga de oficio y que se persiga por querella es porque cuando un delito se va a perseguir de oficio,
es cuando no se necesita como tal una denuncia para iniciar una investigación. Por ejemplo, homicidio, en algunos delitos de alto impacto, que no se necesita como tal que la persona vaya y denuncie, sino meramente por el hecho del tipo de delito, es que esto se tiene que iniciar, ¿no? Se tiene que iniciar de oficio, por eso es que se llama así. En los casos en los que la autoridad requiere una denuncia para investigar un delito, entonces es como se menciona que es por querella. Dentro del ámbito jurídico, pues de ahí también tiene de ciertas especificaciones, pero bueno, ahorita no nos vamos a meter tanto en eso. Ahorita lo importante es que conozcan cuál es esta diferenciación cuando decimos que se persigue de oficio o se persigue por querella. Entonces prácticamente en una la persona tiene que ir y denunciar para que se inicie la investigación. En otro, que es el de oficio, ahí no es necesario porque por el mismo tipo de delito se tiene que hacer esta investigación de oficio, por eso es que se llama así. Ajá. Entonces, bueno, esto si vemos ya estaba como contemplado desde 2020, inclusive, que es cuando se hace la reforma, es cuando se adiciona al Código de Ciudad de México, al Código Penal de Ciudad de México. Y bueno, ya hace un mes, justo el 26 de abril, que era igual lo que tú comentabas, que en abril es cuando se hace ya esta reforma, porque esto pues llega al Senado, ya se establecen diferentes, se hace la votación y pues bueno, ya se aprueba como tal esta situación que ya comentaste bien acertadamente, que ya es cuando ya queda prohibido ya esta situación de las terapias de conversión, pero pues ya a nivel pues ya nacional, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se modifica ahí un poquito? El tema de las sanciones, inclusive se aprueba que de estas nuevas disposiciones, pues contempla bueno, esto es un poquito ya más jurídico, porque pues es como ya cuál es la pena que se va a dar en este tipo de delitos. Entonces se menciona de 2 a 6 años de prisión, multas de 1,000 a 2,000 veces el valor diario de UMAS, que obviamente pues eso se modifica dependiendo del año. Y bueno, igual lo señala, ¿no? Prácticamente estas sanciones pues van a ser a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restringe, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona. Si vemos, también se amplía un poquito más este concepto, porque aquí ya inclusive también están mencionando que pues ya no nada más es quien la realice, quien la imparte, quien lo obligue, sino también ya inclusive hasta se menciona quien le esté financiando, ¿no? O sea, quien sea responsable de este financiamiento de estos centros o de esta terapia meramente, también va a tener como esta sanción, ¿no? Entonces, si vemos el término como que se amplía, justo mencionando estas situaciones, ¿no? Entonces, y bueno, esta parte que comentábamos hace un momento, que por ejemplo en menores de 18 años o en personas que no tengan la capacidad de entender lo que está pasando o que no puedan resistirse a eso porque tengan alguna discapacidad en general, sea o no menor de 18 años, pues aquí sí se sigue contemplando este término, pues de que esta penalidad o esta sanción se va a aumentar al doble, ¿no? Hace una pequeña connotación aquí, donde también mencionan que en caso de que sea el padre, la madre o el tutor de la víctima o de la persona, los que incurran en estas conductas, pues aquí se desaplicará sanciones de amonestación o percibimiento a consideración del juez. ¿Se acuerdan que, bueno, habíamos tocado en temas anteriores que a veces pues había como ciertos vacíos legales o como ciertas situaciones que a veces inclusive el juzgador es el que tiene que irlas interpretando y haciendo? Pues bueno, aquí pasa algo similar, ¿no? Porque este último frase que les leí, este último enunciado, pues creo que sí nos dejaría ahí como un pequeño vacío, ¿no? Como de, bueno, pues entonces si es el tutor o si es el papá y la mamá estaría permitido, o aquí se va a modificar a consideración, dependiendo, ¿no? Entonces, bueno, prácticamente esto es en cuanto a esta parte de definición, de historia, y en cuanto a cómo se modifica esta situación, ¿no? Inclusive esta votación que se hace ya para prohibirlos a nivel nacional, pues la mayoría obviamente vota a favor de la prohibición. Me parece que nada más hubo como 15 abstenciones y votos en contra me parece que fueron como 7, o sea, realmente fue como muy mínimo, ¿no? La mayoría sí está como de acuerdo en pues en la prohibición de este tipo de prácticas, ¿no? Y pues bueno, como vemos, pues realmente es como muy pues justificada esta situación, ¿no? De la prohibición. Entonces, bueno, eso es un poquito en cuanto a esta parte jurídica, y en cuanto a la parte de definición y de historia. Ahorita le voy a dar la palabra a la licenciada Susana.
que bueno, aparte de que es pues una gran profesional, pues también es mi amiga, me da gusto decir eso, entonces pues para que ya nos empiece, ya nos abarque un poquito más esta cuestión de en cuanto a esta parte. Entonces, adelante, Susi. Hola Ale, muchas gracias. Sí, pues claro que me da mucho gusto estar con ustedes. Ale, pues mi amiga, que con ella hemos documentado casos de graves de violaciones a derechos humanos, específico en hacer protocolos de Estambul e identificar, documentar la tortura y malos tratos. Entonces, bueno, pues Ale ya nos comentó sobre la definición y legal y yo les comento la parte psicológica porque pues la estructura de las terapias de conversión tienen la creencia de que la orientación sexual o la identidad de género de una persona puede y debe cambiarse. Entonces aquí ya hablamos de una idea que no es real, porque ya estamos hablando del deber ser. Quiere decir que no están dejando la libre expresión de personalidad de los, yo voy a hablar de la población de adolescentes, que es la más vulnerable, que comienza a identificarse, ¿no? Empiezan a tener experiencias internas de sensaciones, de pensamientos, de creencias con ellos mismos sobre su identificación. Entonces, hablamos de que personas gay, lesbianas, bisexuales, heterosexuales, transgénero y género diverso o cisgénero, pues están en esta situación vulnerable y más cuando son pues menores de edad. ¿Por qué? Porque pues están, para llegar a estas terapias, pues es por medio de los papás, como bien lo mencionó Ale, que ellos en el no saber qué hacer cuando un hijo les comenta esto que les digo, sus experiencias internas relacionadas con su identificación, que viene desde pensamientos, sensaciones, emociones y sentimientos relacionados a esta identificación, pues los padres buscan la orientación y ahí es un vacío y una oportunidad para los estas prácticas, los que promueven estas terapias de conversión y que generalmente están relacionados con creencias religiosas, es decir, pues se han documentado cristianos, católicos y diversas, pero diversas prácticas religiosas. Y por ser así, entonces estas prácticas son clandestinas y poco documentadas. Y ahí hay dos situaciones pues graves. ¿Por qué? Porque si hablamos de clandestino quiere decir que está en lo oculto. Y está en lo oculto porque a los papás les venden una terapia de conversión. Y más porque llevan los padres una creencia pues religiosa, o sea, muy, muy culpígena de que mi hijo esté identificándose con un sexo no social, que no es socialmente aceptable, un género, perdón, que no es socialmente aceptable. Entonces, pues estos actos no son, son de castigo para los jóvenes. O sea, estas prácticas son, los voy a castigar. ¿Por qué? Pues porque no se están identificando con su propio sexo. Entonces son intervenciones profundamente dañinas y que se basan en la idea médicamente falsa que las personas pues pueden cambiar su identificación. Generan daños pues psicológicos y físicos de larga duración y que en momentos se pueden perpetuar porque se genera un estrés postraumático. Y sí hay, sí hay documentación en donde los jóvenes pues llegan al suicidio, porque es una práctica extrema que genera un sufrimiento, pero hay que recalcar muy bien que este sufrimiento va a ser extremo. ¿Y qué pasa?
O sea, que los lleva, cuando vivimos una situación de estrés, y ustedes que son médicos lo pueden identificar muy bien, el sistema nervioso se estresa, pero pues puede pasar una, dos horas, tres o hasta días en donde el cerebro, el sistema nervioso se adapta al estrés. Y hablemos que son terapias de conversión que se van a retiros que muchas veces son por semanas. Entonces, imagínense cómo está el sistema nervioso de estresado, un estrés constante y con un sufrimiento constante. La población de adolescentes pues es mayormente vulnerable. ¿Por qué? Porque pues ellos obedecen a los padres. Dicen, bueno, está bien, tengo que ir al retiro espiritual. ¿Para qué? Pues para que mis papás de alguna manera ceder esa presión. Entonces ellos ya están viviendo un choque en sus, como les digo, en sus experiencias internas. Y ahora socialmente tengo que enfrentar tanto mi núcleo familiar como ahora la presión de mi entorno, que es la parte pues religiosa, ¿no? Y esta situación, bueno, también es importante identificar que en el 2016 la Asociación Mundial de Psiquiatría pues empezó a exponer que no hay evidencia científica sólida de que se pueda cambiar la orientación sexual innata. Por lo tanto, es una forma de engaño ofrecer una terapia de conversión. Entonces, si ya hablamos de terapias de conversión, pues estamos identificando que ya está habiendo un engaño. O sea, se basa a partir del engaño hacia los padres, ¿no? Es decir, ve con el sacerdote para que él te oriente, o ve con estos grupos de orientación religiosa para que te orienten. Y comienzan los jóvenes a sentir la culpa, porque aunque ya hay mayores de edad, a partir, como decía Ale, pues de los 18 años, de todos modos, a esa edad, aquí en México, no sé tampoco las cifras, pero todavía hay mucha dependencia hacia los padres, ya sea que estén estudiando, ya sea que a lo mejor y sí tengan un trabajo, pero realmente la mayoría de los gastos que tiene un menor de edad y todavía a los 18 años, pues es solventado por los padres. Eso los coloca en un estado de pues vulnerabilidad. ¿Cuáles son los proveedores? Son privados de estas terapias de conversión. Pues aquí como les digo, lo importante es identificar que son privados, porque pues nosotros allá en la comisión, si van y denunciaban sobre un hecho de malos tratos o tortura por algún servidor público, pues hay toda una infraestructura para que se opere de inmediato una investigación. Y aquí, pues para esta población no lo hay, que cabe señalar que está viviendo sufrimiento grave. Imagínense ahora adolescentes viviendo sufrimiento grave constante, en donde les rompe completamente su capacidad para decidir. ¿Por qué? Porque durante este periodo donde se da estas prácticas, los llevan al estrés extremo, en donde claro que si me están maltratando y, como les digo, generándome sufrimientos graves, donde el sistema nervioso se está estresando constantemente, yo voy a decir, sí, está bien, soy lo que quiera ser, pero déjame de maltratar. ¿Sí? En tortura, ¿qué sucede cuando evaluamos cuando hay un delito? O sea, que les digo, como por servidores públicos, lo que hemos documentado la doctora y yo es que te hacen firmar, ¿no? Que te dicen, firma aquí, y ya te involucran en un delito. Entonces, lo que identificamos es que las personas dicen, sí, ¿en dónde te firmo? Pero ya déjame de maltratar. Pero estamos hablando de otro tipo de poblaciones. Ahora imagínense este sufrimiento extremo en adolescentes que dicen, sí,
sí, está bien, ya, 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 ya. Soy lo que quiera ser, pero ya que disminuya tanto la tortura física como la tortura psicológica. Estos malos tratos psicológicos extremos que manifiestan es de que los llevan porque él está en lo oculto y los llevan a estos centros de terapia y lo que yo lo que identifiqué en los medios de comunicación, donde los jóvenes exponían lo que habían vivido, dicen, nos llevan a una casa de retiro y nos bajan y desde que nos bajan ya nos empiezan a tratar como si nos estuvieran castigando. Nos amarran, nos llevan a un cuarto, nos dejan sin luz, les dan lo mínimo de comer, completamente les están generando esta sugestión de que se tienen que identificar que con su propio sexo, ¿no? Y entonces, pues desde ahí comienza esta tortura psicológica, porque si bien les hacen ver que están siendo castigados por un ser divino, y de ahí ya están generando esa culpa en los adolescentes. Entonces para que tú puedas, entonces vamos a orar. Entonces imagínense el escenario en donde les ponen velas y personas alrededor de ellos orando. ¿Para qué? Para que llegue el Espíritu Santo y los pueda convertir. Entonces, a ustedes, a ver, aquí que está Ale, o ¿a qué les suena esto? ¿No? Un poco psicótico, ¿no? Que hace que esto a los jóvenes pues los confunda y les haga sentir culpa y mayor sufrimiento. ¿Por qué? Porque un chico, muy probablemente chico, chica, a lo mejor, ¿no? Como por ejemplo, pues está diciendo, pues es que me gusta mi compañero de la escuela, ¿no? Y estoy enamorado de él. Y aquí me están diciendo que es pecado, que no lo tengo que hacer. Y están esperando realmente esa conversión. Ellos, porque claro está que los están manipulando y que les están sugestionando. Hay experiencias donde los mantienen hincados por mucho tiempo con veladoras al lado, donde los queman con cera, porque entonces si no es el Espíritu Santo que está dentro de ellos, ¿qué creen que esté? Es un demonio, ¿no? Y dicen que cuando están orando y ellos al extremo, porque ya hay un antecedente que les están dando menos alimento, los están dejando sin iluminación, los están dejando en un cuarto donde están escuchando constantemente oraciones. ¿Y qué pasa? Pues les genera el vómito. Ustedes como médicos díganme por qué se está generando el vómito. A ver, coméntenme. ¿Por qué creen que se genera el vómito médicamente? O sea, escuché que la oración y mediante la oración genera el vómito. No, o sea, para ellos, mediante la oración, ya está generando el vómito. Pero ustedes como médicos, si llegaran un adolescente con síntomas, pues yo considero que pues al estar el sistema nervioso ya estresado, poco Claro. alimento, sin luz, jóvenes están escuchando oraciones, o sea, ya hay un estrés, pues claro que va a generar un vómito, ¿no? Sí, en un evento de muy traumático o de mucho estrés genera eso, ¿no? Genera vómito, genera dolor de cabeza, muchos síntomas que pues como dicen, ¿no? Que todo es desemboca a través del sistema nervioso central, correcto. Exacto, ¿no? Entonces, pero para las personas religiosas, el vómito en ese momento es que ya salió el demonio. Entonces, imagínense a los jóvenes con esta experiencia. Ok, ya salió, ¿no? Pero siguen pasando los días y ellos siguen pensando en que probablemente, pues no, siguen identificándose con el otro sexo, ¿no? Siguen sintiendo una atracción. Sí, meramente oscurantista, ¿no?
Exactamente. Entonces sí está documentado, o sea, sí los jóvenes han denunciado estas prácticas Sí, que en mujeres llegan a las violaciones. ¿Por qué? Porque les dicen a las chicas que son lesbianas, es que no has probado que en la oración estamos orando para que se apresure la llegada del hombre. Entonces, para que se empiece a apresurar, pues viene un sujeto que le va a enseñar qué son las sensaciones que un hombre le puede generar a una chica lesbiana. Esos son algunos ejemplos de las prácticas de conversión, que son totalmente actos crueles e inhumanos y degradantes, ok. que Ok, sufren, ajá, no, no, adelante, adelante, termina, por sí, sí, favor. sí, que sufren los adolescentes. Entonces yo sí lo identifico en tres tiempos este análisis, que es el antes, el durante y el después. Generalmente en una evaluación de documentación de tortura, para hacerlo más específico, pues así hacíamos la investigación, ¿no? ¿Qué pasó en el antes? Pues qué pasó en el antes, que se acerca el joven o los papás ya empiezan a identificar que en sus hijos pues no hay esta identificación con su propio sexo. Entonces empieza a haber una angustia por parte de los padres y buscan, ahí en ese vacío, en esa angustia, pues buscan la orientación. Y ahí viene la oportunidad de estas creencias religiosas que les dicen, nosotros te vamos a apoyar. En el durante, es lo que les digo, los jóvenes están viviendo esta situación extrema, estas experiencias extremas, y les comento estas pocas, ¿no? Pero como no está totalmente documentado, ni hay protocolos a seguir, porque están en lo clandestino, entonces en este durante hay que identificar qué es el mayor daño que se le está haciendo al joven o al adulto, que puede ser, no es de un día. Aquí en la investigación lo que me sorprendió y lo comparo con la experiencia es que muchas veces cuando llegaban estos actos de tortura aquí en la Ciudad de México y que lo evaluábamos, pues la detención era en el camino, ¿no? Y que duraba horas, a lo mejor 2, 3 horas en lo que la gente apresor llegaba al Ministerio Público. Aquí no, aquí son días y hasta semanas en que tienen cautivo a estos jóvenes con estas prácticas. Ese es el durante, sin comer, en el castigo constante, en la sugestión religiosa, en las violaciones, ¿no? ¿Por qué no? Y después de esta situación sigue un después, pero ya en ese durante ya se rompió completamente la voluntad de los jóvenes y como les digo, sí soy o sea, en el durante llegan al punto de decir, sí soy lo que tú quieras ser, pero ya no, ya déjame de maltratar, ¿sí? Lo supervisan, se da un caso en donde dicen, sí está bien, o sea, puedes salirte, pero tu psicóloga tiene que llevarte tu tratamiento posterior, como les digo, el después. Y aquí también pues es un llamado a los profesionistas porque, porque los condicionan de que la psicóloga o el psicólogo, el profesional de la salud, pues tiene que ser católico o cristiano o que tiene que seguir esta misma línea. Ahí no hay una orientación terapéutica. ¿Sí? Hay una alineación a que tú tienes que seguir con esta línea que nosotros no queremos que te salgas de nuestra creencia. Entonces imagínense que después sigas condicionado, ya que llegó el rompimiento, en ese después, pues, ¿qué van a generar? Pues síntomas tanto de ansiedad, estrés postraumático,
y afectaciones graves en el sistema nervioso central porque fue mucho tiempo el que estuvieron estresados y viviendo sufrimiento extremo. Por lo tanto, sí hay documentación que llegan al suicidio. Entonces, sí es una situación muy grave el que se estén generando pues estas terapias que no están reguladas. ¿Por qué no están reguladas? Porque no hay evidencia científica que te diga que vas a sanarte, o sea, que vas a curarte. Pues, ¿qué vas a curar? O sea, uno se pregunta, ¿ahí qué se va a curar? ¿No? Sí, es toda una situación psicológica y social. Y si nos vamos más, más médicos, pues podemos identificar situaciones del sistema nervioso central en donde se habla que tampoco el sexo pues es completamente, tiene que ser hembra o macho y que así funciona el cerebro. Creo que ustedes me comentarán pues que así no funciona, ¿verdad? Que a fuerza se tiene que ser hembra o macho a nivel del sistema nervioso central, sino que hay una serie de manifestaciones de la sexualidad, ¿no? Desde las hormonas sexuales que se generan en el sistema nervioso. Entonces, pues sí, el después es cruel porque ellos, sí genera una confusión, sí genera un choque de creencias, en donde para que mi padre no me vuelva a llevar a ese lugar o para que mi comunidad me acepte y no me vuelvan a llevar a estas experiencias, entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pues actúo como ellos quieren, Uh-huh. ¿no? Ese es el resultado y pues sí, bajo ninguna circunstancia se puede aceptar que el sufrimiento extremo es terapéutico. Claro. Eso es completamente importante de identificar que no es una cura el sufrimiento extremo, o sea, las prácticas crueles e inhumanas va a ser una cura, sino te estás rindiendo. ¿Por qué? Porque te estás viendo vulnerable, es decir, falto de defensa, falto de ayuda y falto de protección. Entonces es importante que se manifieste y se haga un llamado a que los profesionales de la salud dejen a un lado sus creencias religiosas y se vayan a la parte científica de orientar a los jóvenes, ayudarlos a identificarse, a este proceso de identificación, porque yo no, para ellos pues es muy complicado vivir, como les digo, a partir de su experiencia interna. Sí, quisiera tener el cuerpo, ¿no? Si soy mujer, quisiera tener las características de un hombre, el deseo. Entonces, sí, qué padre que me puedan orientar para pues tomar pues las hormonas, ¿no? Hay una terapia hormonal porque al final el cerebro sí va a generar pues la hormona del sexo asignado, ¿no? Hombre o mujer, o sea, tu cerebro siempre va a tener una composición de hormona. Ahí sí, en cuestiones hormonales, ustedes me comentarán más, pero sí va a haber, ¿no? El cerebro va a generar mayor una testosterona en hombres y estrógenos en mujeres, ¿no? Sí es así. Sí, o sea, digamos, estos bloqueos, o bueno, más bien hormonales, precisamente eso hacen, ¿no? Bloquear, si te autopercibes hombre o mujer, bueno, lo que hacen es bloquear las hormonas contrarias, por así decirlo, para poder, generar características del sexo, del género, contrario. Entonces, bueno, ya, después de eso, comentabas que existen estos tratamientos hormonales, pero sabiendo también, y yo quiero pensar, que es para gente que ya es más adulta. Ajá. Porque bueno, por lo que escucho, noto que por supuesto, o sea, así como me lo están planteando, o me lo está planteando usted, licenciada,
pues sí, ¿no? Es obviamente, es como lo describe, pues es una cosa que no se puede aceptar, ¿no? Ni de la tortura, y sí suena como muy, muy inquisitorio, ¿no? Todo esto que menciona, realmente no puede ser aceptable, y qué bueno que hubo una acción ya de manera urgente para que esto se prohibiera, ¿no? Sin embargo, también existe otra cosa que digo, me genera, no es como duda hacia ustedes, pero Ujú. la primera es como, primero, a lo mejor la cuestión jurídica. También hay sanciones para profesionales de salud, ¿cierto? Ay, sí, sí, Sí. justo es un poco lo que menciona lo Ajá, que menciona Susi, lo que menciona la licenciada Susana, justo en este sentido, ¿no? O sea, con ajá. el profesional de la salud, este tema de responsabilidad también que él va a tener, ¿no? Entonces, de repente es caer en una situación en la que si él forma parte de de este tipo de terapias o contribuyen a hacer este tipo de terapias, porque como vimos, o sea, esto puede englobar desde a lo mejor que nada más vayan, te sienten y te pasen videos o te pasen fotos, hasta ya acciones más extremas, ¿no? Como las que estaba mencionando Ujú, eh, licenciada. Entonces, pues en este sentido vemos que pues puede ser desde terapias de electrochoques, los tratamientos hormonales que justo están platicando, etcétera, ¿no? Entonces, pues evidentemente este tipo de acciones pues tienen que ser llevadas a cabo, pues se entendería por un profesional, ¿no? Por un profesional médico en este caso, que pues lleva el seguimiento y obviamente pues a lo mejor la parte psicológica del terapeuta, ¿no? Que también va a estar ahí presente. Entonces al final el hacer a un tipo de estas situaciones, pues una, estamos viendo que ya está prohibido y entonces obviamente pueden caer en un tema de responsabilidad ahí también, ¿no? Al llevarlas a ujú. cabo y al ser partícipes al final del día, ¿no? Es un poquito lo que pasaba y que lo ha comentado ya muy bien esta Susi, que comentaba el tema por ejemplo, tortura, ¿no? O sea, cómo saben a veces hasta qué nivel, por ejemplo, en métodos de asfixia o en algún otro tipo de situaciones, desgraciadamente, pues ha habido o hay profesionales de la salud que llegan a interferir en estas situaciones y que pues ya se tienen a lo mejor hasta tiempos o cómo se pueden llevar a cabo, etcétera, ¿no? Entonces, el hecho de intervenir en algún tipo de acción de estas, pues sí, evidentemente va a caer en una responsabilidad. Inclusive, ahorita sí me gustaría mencionar un poquito también dentro de esta parte jurídica, pues prácticamente ya yéndonos al tema un poquito ya de derecho internacional. O sea, por ejemplo, la aplicación de derecho internacional de los derechos humanos generalmente pues se va a guiar por los principios de universalidad, igualdad y no discriminación. ¿Se acuerdan que al principio mencionaba que pues esto tiene mucho que ver con este tema de derechos humanos, de perspectiva de género, de consentimiento, etcétera? Entonces, bueno, cuando tenemos este tema de derechos humanos, pues vemos que se guía por estos principios, ¿no? Entonces, las prácticas como tal de terapia de conversión se dirigen pues ya como vimos a un grupo específico. Entonces, ¿por qué? Porque el objetivo va a ser pues modificar la orientación sexual y la identidad de género, ¿no? Entonces, esto, o sea, al hacer esta modificación, aquí vemos que prácticamente pues va a haber una interferencia porque se está interfiriendo en lo que es la integridad personal y la autonomía, ¿no? Entonces, pues prácticamente esto nos coloca en situaciones meramente pues de discriminación. Entonces, pues prácticamente pues también estas prácticas pues también pues lo que ya mencionó Susi ampliamente, que pues obviamente pues esto va de la mano con malos tratos, tortura, lo que ya estamos tocando ahorita, ¿no? Entonces pues si vemos desde este aspecto jurídico, pues sí, evidentemente también un profesional de la salud pues puede caer en este tipo de responsabilidad al formar parte de o al ser partícipe de, ¿no? Ah, ok, muchas gracias. Perdón, licenciada, no sé si quiera seguir. Sí, pues esta es la parte cruel, ¿no? La parte cruel porque pues los jóvenes en esta primera, como les digo, experiencias internas, pues ya en el después, pues van a querer evitar, ¿no? Ahora, imagínense el sufrimiento, ¿no? Querer evitar mi propia experiencia interna en cuestión a sensaciones, emociones, pensamientos y que se dan cuenta de que siguen teniendo la situación de antes de esta experiencia, ¿no? O sea, que no cambió nada. Entonces, pues, ¿qué les va a generar? Pues miedo, culpa,
rechazo hacia sí mismos, temor al diálogo interno, o sea, a mi diálogo interno conmigo mismo. Por eso es una cuestión de salud mental muy importante. Y pues si tengo un temor al diálogo interno conmigo mismo, pues ahora hacia quién me voy a ir, con quién voy a expresar lo que ahora tengo. Si se lo digo a mis papás, si voy con un psicólogo que yo ya con la experiencia que tuve en estas terapias de conversión, pues no, claro que me van a llevar otra vez a un tema llamémoslo así, pues de exorcizar ese demonio que llevo dentro, porque así el estrés se genera, ¿no? Y entonces, pues se llega a la culpa constantemente. A la culpa, imagínense, a la culpa por tener sensaciones hacia mi mismo sexo o tener el deseo de ser, siendo mujer, ser un hombre, tengo el deseo de ser mujer, pues diario es levantarse con estas emociones y sentimientos y sensaciones y pensamientos, ¿no? Que les comento. Entonces, o sea, sí es una situación que rompe completamente con la experiencia de disfrutar la vida. Claro. Sí, y yo tengo, bueno, es que aquí tengo como varias cosas, ¿no? Y yo ya me acordé de lo que quería como mencionar, digo, no sé si se pueda resolver, pero es como una duda, o es Uh-huh. como, porque, por ejemplo, mencionaba de los tratamientos que son como tortura y toda esta cuestión, incluso lo del bloqueo hormonal, ¿no? O terapias hormonales, pero por supuesto encaminado a personas mayores de 18 años, o sea, que puedan tomar como una decisión, decir, bueno, yo ya tengo como más de 18, 21 años en Estados Unidos, que es como la mayoría de edad, y decir, bueno, yo no sé, no soy una mujer, pero pues realmente quiero o me gusta más como autopercibirme como hombre. Sin embargo, por ejemplo, hace poquito vi un reportaje, y he estado leyendo un poco del tema, de bloqueos hormonales a niños. Por ejemplo, ahí en esa cuestión también entraría como en esta parte de, pues, como tortura o bueno, más bien como que mi duda es, o mi comentario o mi sensación es como de, bueno, sí estoy de acuerdo, por supuesto, en estas terapias de conversión, pues es algo como totalmente inhumano, ¿no? O sea, realmente digo, no creo que alguien que esté en sus facultades mentales normales pueda estar de acuerdo con algo así. Sin embargo, también me pongo a pensar en algunas reformas que se han aprobado. No sé si en México, no creo, digo, no desconozco, a lo mejor ahí la doctora Ale nos puede ayudar. Pero en Florida está totalmente aprobado, y no sé si actualmente, en que pues los niños puedan ser bloqueados hormonalmente. Entonces ahí también entra la cuestión de que, bueno, ahí también se pueda considerar como una terapia de conversión o de afirmación, no lo sé. Y ahí pues también creo yo, al menos desde mi punto de vista, que también se llega a una tortura, ¿no? Finalmente, porque el niño, como así como el niño de 18 años o el adolescente no es capaz de, de concebir o de qué realmente se trata la vida, pues un niño menos, ¿no? Y hablamos niños de 5 4 incluso 7 8 años, donde se ve que se les practica este tipo de terapias de bloqueo hormonal. Me parece que se llaman terapias de afirmación, algo así, en el cual pues el niño no puede afirmar nada, ¿no? O sea, un niño, bueno, pues imagínense, un niño de 5 años, pues los únicos que creo yo, al menos desde mi perspectiva, es que los únicos que saben qué es una persona trans, pues son los papás. Más bien ahí yo creo que es como una ideología de los papás. Digo, no sé si tenga que ver un tema con otro, pero sí lo puedo relacionar un poquito porque sí bien menciona la licenciada Susana que un niño, un adolescente, pues, ¿qué puede saber qué es lo que quiere y lo que no quiere? Pero obviamente me centro también en esta parte jurídica, ¿no? Que a veces parece ser el mundo al revésado, donde se les practica terapias hormonales a niños o incluso mutilaciones, ¿no? De manera, por supuesto, consensuado por parte de los padres. Y yo me pregunto, ¿cómo puede ser posible que un adolescente, pues por supuesto se le haga esto, y obviamente es una persona que no tiene la experiencia ni la madurez para decidir algo tan complejo, ¿no? Ahora un niño,
¿no? Ahora un niño que dice, bueno, yo lo voy a bloquear hormonalmente porque mi hijo es trans o porque mi hijo se autopercibe tal. Y yo digo, ¿cómo puede ser un niño que diga, que pueda pensar eso cuando un niño te dice quiere ser Superman o quiere ser bombero? ¿No? O sea, cuando un niño te dice quiero ser bombero, pues no lo tomas en serio, ¿no? Y si un niño dice que quiere ser mujer, pues también es como que, bueno, tal vez está como explorando, pero no en ese momento dices, es que mi hijo o mi hija se percibe mujer, entonces hay que hacerle este procedimiento. Ahí es donde se me hace como un poquito más, digo, no es una duda ni es para ustedes, pero es como un comentario donde, no sé, es como algo que, ok, sí en una cosa, pero no en otra, ¿saben? No sé, ahí es como más mi comentario. Yo creo que ahí habría que identificar los protocolos médicos, ¿no? Y el por qué se está generando pues, este cambio hormonal. No sé si Ale me pueda ahí apoyar en cuestión en los niños, ¿no? Ahí habrá, creo que sí, protocolos que lo acepten, pero no desconozco si, o sea, ¿cómo sería? O sea, tendríamos como que identificar estos protocolos aceptados. De hecho los artículos que menciono son artículos que es porque realmente los papás creen que que los niños son trans. O sea, sí que piensan que el niño tiene por definición o que tienen muy claro que son trans. Entonces en ese momento ellos llevan al niño para hacer este bloqueo hormonal. Ah, ok. Entonces, entonces ahí es donde digo, bueno, a lo mejor si es por alguna cuestión de enfermedad o algo, bueno, voy de acuerdo, pero lamentablemente, y aquí es donde sí yo lo he dicho, aquí sí me parece como una mente retorcida por parte de los padres hacer esto, como para los que realmente hacen obligan a estos adolescentes a ir a retiros o a practicar como cuestiones de casi casi sí eléctrica para que Sí. les cambie la orientación. Pero, o sea, mi comentario es cómo es que acá sí y acá está probándose. O sea, es como algo, no sé con qué fin. Sí que tenga que ser como algo, no sé, alguna agenda, no lo sé, ¿no? Es que ya es muy conspiranoico este asunto, pero lamentablemente al menos los artículos que he visto es así. O sea, es porque el padre cree que es trans, pero bueno, no sé, Yo, ahí, yo, yo creo una variable importante es identificar así, para mí muy claro, el, el sufrimiento, o sea que una terapia para modificar alguna conducta, pues sí hay, por ejemplo, en psicología, pues y más en estrés postraumático, muchas veces el recordar el hecho que te llevó a generar estrés postraumático, pues sí genera un sufrimiento, ¿no? Un sufrimiento emocional. Pero que la variable que el hecho que sea un sufrimiento extremo inducido para querer curar supuestamente una enfermedad, creo que esa es una variable muy importante, porque no tendría por qué generarse o inducirse un sufrimiento extremo, tanto físico como psicológico, para poder generar una cura. Entonces, pues para mí, como les digo, esta sí sería una variable importante de identificar el grado de sufrimiento que se está generando estas, pues, supuestas terapias, ¿no? Hasta las hormonales, ¿no? O sea, que genera, porque hay consecuencias, ¿no? De tener una terapia hormonal. Yo creo que si a mí, o sea, como pues mujer, cuando tengo mi periodo menstrual y ya me duele, tengo dolores físicos, hay cierta incomodidad, pues ya hablamos de que hay una situación ahí con las hormonas que nos genera esta incomodidad, ¿no? Ahora, no sé muy bien las terapias hormonales, o sea, qué les genere a los niños y a las personas que están sometidas a ellas.
Exactamente, bueno, yo aquí igual quiero hacer un comentario con base en lo que están mencionando. Me parece que aquí justo hay tres puntos fundamentales. El primero es como ya estuvimos platicando que realmente no existe ninguna base científica que pues confirme esto, ¿no? O sea, que diga, bueno, es que si tienes esta terapia, sí, o sea, entonces sí va a haber este cambio en la orientación sexual, ¿no? Entonces, realmente no existe ninguna base científica. Segundo, el punto de que también en este caso, cuando son niños o cuando son pues menores de edad, tenemos o sea, jurídicamente hablando, pues tenemos también el interés superior de la niñez, ¿no? Que es lo que tiene que de alguna forma pues estar por encima inclusive de esto, inclusive hasta de los mismos padres, ¿no? En ocasiones. Inclusive hay casos que a lo mejor no son en concreto en este tipo de terapias, pero que sí han pasado aquí en México, donde tiene mayor peso el interés superior de la niñez y llega a haber ciertas determinaciones, ¿no? Por ejemplo, en algunos tratamientos médicos, por ejemplo, transfusiones, etcétera, en el que se privilegia este interés superior del niño o de la niña, ¿no? Entonces, ese es otro punto, pues, fundamental. Y el otro punto, justo lo que comenta Susi, ¿no? Que creo que el tema del sufrimiento, creo que justo ahí está, ¿no? También está esta situación, porque pues toda esta situación que genere un sufrimiento, y creo que fue muy acertado la parte que comentaba, ¿no? O sea, si por ejemplo en situaciones como es a veces, que hacíamos como esta analogía, ¿no? De repente como en situaciones, por ejemplo, hechos de detención, donde hay a veces situaciones de malos tratos crueles, humillantes o degradantes, que es un periodo corto, por llamarlo así, ¿no? Que a veces son horas o a veces a lo mejor hasta un día, 2 días, pues todo este estrés que genera en la persona, ¿no? Ahora imaginémonos toda una situación en la que están internados, o sea, ahí influyen muchos factores, ¿no? La edad, el que a lo mejor desde niños el que pasa esto, pues ya tienen como esta idea de que no, es que es algo malo, ¿no? O sea, que se les inculque que eso es algo malo, ¿no? A lo mejor el tener este interés por el mismo género, el tener una identidad diferente, a lo mejor a la que pues socialmente se ven, etcétera, ¿no? Entonces creo que son como estos tres puntos bien fundamentales y evidentemente, por ejemplo, en esta situación, ahorita que platicábamos un poquito sobre los tratamientos hormonales, pues, o sea, si no hay ninguna justificación médicamente hablando, para hacer un tratamiento hormonal, no sé, algún síndrome de talla baja o alguna situación en la que realmente merite un tratamiento hormonal y nada más es por mera decisión de los padres de decir, es que yo no quiero que mi hijo sea de una forma, entonces le voy a dar el tratamiento, evidentemente estamos cayendo en una cuestión de discriminación, en una cuestión de violaciones a derechos humanos y en una situación, pues, obviamente de pues de que no se está privilegiando ni siquiera un adecuado desarrollo, ¿no? En derecho hay situaciones, bueno, no hay situaciones, más bien tenemos derechos meramente por el simple hecho de ser personas y uno de los principales pues es la dignidad humana, ¿no? Entonces justo aquí pues vemos violentados muchísimos derechos, ¿no? Entonces pues creo que va como un poquito como por ahí el tema justo de lo que ustedes ya están mencionando, ¿no? Tanto de lo que menciona Susi y pues también de lo que tú mencionas. Entonces me parece como fundamental que creo que estos son como los puntos bien, bien importantes que no se pueden debatir, ¿no? O sea, están ahí y estos son los que se tienen que respetar al final del día. Sí, así es. Sí, por eso generaba mi duda, ¿no? Porque, pues, como dice, sufrimiento, pues veo de los dos lados, ¿no? Pero bueno, era como un comentario, o sea, como no, nada que resolver, ni el hilo negro vamos a resolver aquí. Pero sí, digo, finalmente cada quien tiene su criterio y sí, digo, yo creo que ninguno, ni porque alguien tenga una orientación sexual distinta o porque se autoperciba de manera diferente o algo, tienen por qué recibir ese tipo de situaciones, ¿no? Pero bueno, digo, la verdad es que yo aprendí mucho porque eh, sí sabía, ¿no? Un poquito de las terapias de conversión, sin embargo, ya todo esto tan profundo que nos mencionaron, pues sí es algo que, pues, al menos siglo XXI está un poquito, complicado o más bien difícil de creer que siga pasando, ¿no? Este, yo creo que, al menos desde mi punto de vista, eh, creo que se debe de respetar siempre la orientación sexual, incluso la autopercepción, ¿no? Siempre y cuando, por supuesto, pues creo que el Estado, en este caso, pues no afecta a los demás
o nos obliga a los demás mediante leyes. A lo mejor si tú no percibes la manera no tienes la misma percepción que la otra persona, y si no, y se puede afectar de manera por parte del Estado en las leyes, está perfecto. Yo creo que mientras cada quien tenga su asunto, y si tú te quieres percibir perro, está bien, no hay ningún problema. Autopercíbete como tú quieras, siempre y cuando pues se haya respeto de las dos partes, ¿no? Y esta parte de las terapias, pues, yo pensaba también incluso que había psicólogos, o sea, como tan más que religioso, que había terapias que las hacían los psicólogos. O sea, de alguna manera es donde me entraba mi duda, que a lo mejor el papá llevaba de manera obligada al niño o al joven, no sé, al adolescente, y el psicólogo como que ahí tenía algún tipo de estrategia conductual, no sé, que podía a lo mejor tener este tipo de reversión de la orientación o de la identidad de género de alguien. Pero es meramente religioso. O sea, pensé que a lo mejor la psicología también entraba ahí de alguna manera. Al último, la licenciada Susana mencionó ahí un poco de que sí había como, ya al final, ¿no? Que dice ya el post, que es la etapa donde es de sufrimiento, que sí había psicólogos, ¿no? Incluso que contrataban, o que había de esta manera intervenciones por parte del gremio de la salud, por parte de psicología. Pero la verdad es que creo que todo en exceso es malo, y la parte religiosa, híjole, cómo ha hecho tantas cosas que no comprendo, ¿no? Y creo que nadie comprende. Y bueno, pues realmente sí es un llamado, como dice la licenciada, a esto al gremio de la salud, a los padres también, y todo esto, que bueno, finalmente, pues esto no es como una enfermedad. Digo, finalmente esto pues viene ya como tal con la persona, y que pues de alguna u otra manera se tiene que respetar, le guste o no, y estén de acuerdo o no. Pues creo que mientras haya respeto, y sobre todo con los hijos, pues creo que ahorita pues creo que ya es un poquito más o menos visto, no sé, digo, también hablo un poco, creo que hay como más protección en esto, pero sí sigue habiendo casos que son lamentables, y yo creo que está mal. No sé si, digo, ya por último, no sé si la experiencia de ustedes han tenido muchos casos de esto, en cuanto a terapias, o en cuanto a personas que han requerido o apoyo por parte sobre todo de usted, Susana. No sé, licenciada, si han tenido como experiencia en este tema con muchos jóvenes que han requerido de su apoyo o algo así. Digo, sobre todo para también ayudar a la gente que sí está, o sea, la que nos está escuchando, que si está en un en una circunstancia similar, si puede tener apoyo por parte de usted, o si tiene algún equipo que pueda ayudarlas a lo mejor de manera virtual, no lo sé, pero también para que se puedan acercar a ustedes, ¿no? Sí, claro. Pues en la práctica clínica, las adolescentes que llegan a terapia y en la propia terapia te comparten que pues están identificándose, que les gusta, ¿no? Me dicen, no, es que tengo a mi novio, pero también me gustan las niñas, entonces ya tengo novia. Pues se les escucha, se les da una escucha respetuosa, Ujú. a partir, como les digo, mucho esto de la experiencia interna, porque la experiencia interna son pensamientos, son sensaciones, eh, también esta parte, ¿no? De emociones, lo que les genera. Y generalmente los chicos me lo llegan a comentar porque pues es el temor. Es que no sé cómo decírselo a mis papás, ¿no? Entonces de ahí sí identifico este temor. Y se les apoya, o sea, a los chicos se les apoya porque pues al final ellos están en desarrollo, y quien tiene la última palabra para saber con qué identificación sexual o de género están a gusto y se sienten cómodos y se sienten plenos, pues son ellos. ¿No? O sea, es acompañarlos, es darle este acompañamiento a los chicos en relación a que si he documentado situaciones de estos casos de sufrimiento extremo. No lo he documentado porque, pues como lo mencionamos, está en lo oculto.
O sea, no, y aparte, como no es un hecho que sea precisamente en un hospital, que sea por servidores públicos, pues no se implementan protocolos de intervención para evaluación de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Entonces, pues sí, me imagino que sí hay asociaciones civiles que están pues en lucha, ¿no? O sea, que fueron los primeros que denunciaron esta, estas prácticas al ver también, pues ya al crecer, como siempre, ¿no? Hay chicos que se cuestionan, oye, esto que me hicieron no estuvo bien, ¿no? Los sobrevivientes. Hablemos que los que están generando este cambio y los que generaron estas denuncias para que se pudieran combatir o se pudiera castigar estas prácticas son los sobrevivientes, porque hay chicos que se suicidan. Entonces, si hay víctimas de estas prácticas. No hay los números porque como está en lo oculto y como no hay protocolos, como les digo, no es de que se active. Cuando estábamos en la comisión, había una noticia por parte de algún interno o una persona que se sentía vulnerada en sus derechos humanos y se implementaba el protocolo, es decir, médico, psicólogo, nos presentábamos ya en reclusorio o ahí mismo en la comisión, evaluábamos les dábamos esta atención para evaluar y documentar los hechos de tortura, tanto médico como psicológico. Pero en este caso no. En este caso, por ejemplo, en la comisión pues no veíamos o no implementamos este protocolo. ¿Por qué? Porque está en particulares. O sea, son los particulares los que están generando estas prácticas y en lo oculto y en el engaño. ¿Por qué? Pues porque van a retiros espirituales. ¿Sí? O sea, a los papás se los venden como un retiro espiritual. O a lo mejor, pues como también como centros de rehabilitación, como de Alcohólicos Anónimos, no sé si también sea así, en los anexos, ¿no? Que los ingresan. Entonces, pues tampoco hay protocolos por parte del Estado que haya un llamado, por ejemplo, un adolescente, ¿no? Que hable y dentro de, no sé, ahorita me imagino, ¿no? Que están dentro de estos centros y que hablen a la comisión o que hablen a alguna entidad y digan, oigan, me están haciendo esto, pues no, porque los tienen restringidos, o sea, no hay, o sea, no hay una línea directa por si eres maltratado, pues la verdad no lo hay. Y los adolescentes pues no saben a lo que se van a enfrentar. O sea, la verdad no saben hacia que van hacia una experiencia de sufrimiento por esta parte que tampoco ellos pueden controlar, o sea, están en esta confusión. Como les digo, esta parte de las sensaciones internas, imagínense, no sé si ustedes, pues en algún momento cuando estaban jóvenes, pues se enamoraron, ¿no? Y entonces ibas a la secundaria y así, ay, me lo voy a encontrar, ¿no? Y generabas esta experiencia interna, esta emoción, hasta te levantabas y te peinabas bonito y ya ibas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tienes estas sensaciones de que me voy a encontrar con el chico y ya le hice la cartita y demás. Pues ellos tienen las mismas experiencias, pero teniendo esta identificación pues con su propio identificación con su propio género, ¿no? Género. Uh-huh. Género. Y entonces pues ahí van enamoradas, enamorados y quieren abrazarlos, o sea, lo que me comentan los adolescentes es que dicen, ay, es que luego las maestras, no sé si se da mucho que en esta parte que me dicen es que las maestras se enojan porque pues la abrazo, ¿no? Y ay, sepárense, o sea, pero creo que eso también en la escuela se vivió, ¿no? O sea, que los maestros pues tratan de poner límites. Esa es la parte donde ellos me comentan. Sí, pues también viven el rechazo. La parte escolar, bueno, también creo que sería un tema importante, pues, ¿por qué? Porque nos estamos enfrentando con otro círculo social, ¿no? Entonces, pero sí,
Regresando al tema, pues no sé, no hay protocolos que hagan que el Estado, hasta donde yo sé, haya un área que diga exclusivamente para evaluar violaciones a derechos humanos de este tipo. Creo que no lo hay, no sé si Ale me pueda orientar en eso. Sí, como tal, como, bueno, justo como lo menciona Susi, en efecto, pues no hay como algún protocolo, ¿no? O sea, la verdad es que me parece que un tema muy importante y una labor como muy importante que han hecho las ONG es justo voltear, como ver este tipo de poblaciones y ver este tipo de situaciones que ocurren, ¿no? Y eso pues ha causado como también todo este movimiento y pues que también se pueda ya hacer esta modificación, pero pues si vemos, o sea, estamos en el 2024 y apenas hace un mes se prohibió, ¿no? Ya definitivamente y a nivel nacional, ¿no? Entonces yo creo que todavía vamos a tener ahí que estar, o sea, lo importante ahorita es que ya está tipificado como delito, entonces pues ya sabemos que quien participe o haga algún tipo de esta situación, pues evidentemente va a caer en un tema de responsabilidad, ¿no? Si es un particular, pues obviamente en un delito, si es un personal de salud también, pero aparte pues esta responsabilidad que estamos comentando, ¿no? Pero pues sí va a ser importante, pues también a lo mejor, justo como menciona Susi, pues ver ahora el tema de las víctimas, ¿no? De las personas que pues a lo mejor en algún momento tuvieron estas experiencias desagradables o que a lo mejor todavía las pueden llegar a tener por esta situación, pues que ya hemos platicado, pues que llega a ser de manera clandestina, ¿no? Entonces, pues sí es bien importante y pues bueno, Sus creo que tiene mayor experiencia en este tema de justo estas afectaciones que llegan a tener, pues esto es postraumático, etcétera, y pues bueno, eso ya meramente desde del caso de cada persona, pues ya es conforme, me imagino que se va a tener que ir, pues ya estudiando, ¿no? Principalmente, por ejemplo, en la parte de terapia, seguimiento, etcétera, entonces, en general. Sí. Sí, se da una terapia enfocada en el trauma, ¿no? La atención terapéutica tiene que estar enfocada en la rehabilitación al trauma y claramente pues se necesita también de la experiencia de paidopsiquiatras o psiquiatras. ¿Por qué? Porque lo importante también en la terapia enfocada en el trauma, pues es disminuir el estrés del sistema nervioso a partir de los medicamentos que los psiquiatras y pseudopsiquiatras conocen muy bien, neurólogos también. O sea, hay que tener una evaluación neurológica o psiquiátrica para identificar primeramente el daño que se generó al sistema nervioso central, para posteriormente ya entrar o paralelamente en la atención psicológica y emocional en las víctimas de estos hechos traumáticos relacionados con su identificación, ¿no? Sexual. Entonces sí se necesita sí la atención multidisciplinaria y que claro que sí que nosotros sí la he llegado en trauma a tener acompañado como les digo tanto de compañeros psiquiatras como paidopsiquiatras. Sí, es importante, totalmente. Sí, no, mientras haya más suma de refuerzos o esfuerzos en la cuestión mental, porque bueno, actualmente es un tema que creo que se ha tratado un poco más, pero creo que sigue en lo general como infravalorado, ¿no? Pero bueno, digo, realmente les agradezco mucho pues la información, porque realmente sí es una información vasta, o sea, creo que, digo, y yo creo que nos podemos seguir, pero dado el tiempo y dado todo esto, pues sí es un poquito complicado. Digo, esto es un mar de preguntas y de información que se puede dar y que, como bien dice la doctora Ale, ¿no? Faltan muchas cosas por mejorar y que pues por supuesto que atender, ¿no? Hasta apenas ahorita se está aprobando esto, entonces imagínense, es una cuestión que pues no debería, pero bueno, al menos como dice, ya esto ya es un delito, ya es algo que está penalizado y que eso es una cuestión que celebrar. Y pues bueno, básicamente era la única duda que tenía yo y el comentario que dije, pero en general me quedó muy claro en cuestión jurídica y en cuestión ya meramente psicológica y que pues bueno, la verdad es que sí aprendí mucho
con cuestiones de terapia de conversión. Yo tenía tenía la idea, pero no completa, y gracias a ustedes pues ya me queda mucho, mucho más claro cómo se llevan a cabo estas prácticas, y que pues lamentablemente yo creo que aunque como todo, ¿no? Que aunque esté penalizado y todo, seguramente por ahí se va a seguir haciendo, pero bueno, como dicen, ya cada vez menos, y ojalá que así sea. No sé si quieran agregar algo más ya para cerrar. Pues bueno, yo nada más agradecerte nuevamente pues por la invitación, y también pues agradecerle a Susi de que pues también tuvo la oportunidad y pues también la apertura, y pues muchas gracias. Como ya comenté, pues es un excelente profesional, y pues creo que pues quedó aquí como bien demostrado pues toda la experiencia que también ella tiene, ¿no? Como en este tipo Así de es. temas. Entonces pues prácticamente nada más eso. Ok, pues muchas gracias a los dos, a Ale también, porque me invitas. Y sí, el espacio es bien importante porque pues bajo ninguna circunstancia el sufrimiento y sufrimiento extremo puede ser terapéutico. Y Ujú. mucho menos para menores de edad. Y si nosotros, o sea, lo cuidamos para personas, por ejemplo, pues lo documentamos más que nada, ¿no? Personas en reclusión y situaciones de adultos, pues mucho menos en adolescentes que por el solo hecho de existir y de tener una identificación ya sean tratados de esta manera, o sea, humillados, eh, con tratos crueles, inhumanos, degradantes. Entonces sí, bajo ninguna, y lo vuelvo a repetir porque es algo con lo que yo no estoy a favor jamás, que el sufrimiento extremo sea un medio para generar un cambio. Totalmente. Sí, totalmente de acuerdo, y creo que la gran mayoría de nosotros y de los que nos escuchen, pues espero que estén de acuerdo con eso. Y bueno, pues básicamente lo que yo quiero decir es gracias a ambas por su accesibilidad, porque bueno, llevamos cada una fecha. La verdad es que yo tuve ahí un pequeño inconveniente, y les agradezco que bueno, su apertura y su accesibilidad para poder hacer posible este capítulo, que me parece que es muy importante. Me parece que es muy importante. Porque digo, ahí se dan la noticia de que sí, se cancela y todo, pero hasta ahí queda, y la gente dice, sí, pues nada más se canceló esto, más bien se aprobó esto en el Senado, y se queda al aire, ¿no? Yo creo que siempre hay que dar como detalles, y me parece que muchas personas han de tener muchas dudas, pero pues no lo saben. Y yo creo que una información como esta siempre va a ser valiosa, y sobre todo que tenga que ver con el respeto a la vida, y a las personas en general. Pues les agradezco mucho su participación. Ya vayan a descansar porque es un poco tarde. Mañana hay que darle. Entonces, pues nada, les agradezco mucho su presencia, y su granito de arena para nutrir mucho más este espacio con más conocimiento, y mucho más pues sobre todo para la gente que obviamente no sabemos tanto que ustedes, pero sobre todo para la gente que es ajena al gremio de la salud. Pues les agradezco, que tengan una excelente noche, y pues nada, nos estamos escuchando para la próxima. Que tengan excelente noche, hasta luego. Gracias, buena noche. Bye bye, Gracias, hasta luego. Bye, bye, hasta bye. luego. Bye.